Hola, buen día, bienvenido. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 27 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 12 al 25 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La tentación del orgullo. La tentación del orgullo. Recuerden que para el tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Reina Valera 60 y Nueva Traducción Viviente. Leamos primero en Reina Valera 60, capítulo 27, versículos 12 al 25 del libro del profeta Ezequiel. Dice la palabra: Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas, con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias. Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo, con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Los de la casa de Togarma con caballos y corceles de guerra y mulos comerciaban en tu mercado. Los hijos de Dedán traficaban contigo y muchas cosas tomaban maderería de tu mano, colmillos de marfil y ébano te dieron por sus pagos. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos, con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes venían a tus ferias. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo con trigo de Minit y Panac, miel, aceite y resina, negociaban en tus mercados. Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos, por la abundancia de toda riqueza. Con vino de Elbón y lana blanca negociaban. Asimismo Dan, el errante Javán, vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Dedán comerciaba contigo en paños preciosos para carros. Arabia y todos los príncipes de Cedar traficaban contigo en corderos y carneros y machos cabríos. En estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Sabá y de Ramá fueron también tus mercaderes. Con lo principal de toda especiaría y toda piedra preciosa y oro vinieron a tus ferias. Arán, Cane, Edén y los mercaderes de Saba, de Asiria, de Quilmad, contrataban contigo. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas, en mantos de azul y bordados y en cajas de ropas preciosas enlazadas con cordones y en madera de cedro. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Leamos la misma porción, Ezequiel 27, versículos 12 al 25, en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: De Tarsis enviaban mercaderes para comprar tus productos a cambio de plata, hierro, estaño y plomo. Mercaderes de Grecia, Tubal y Mesec llegaban con esclavos y objetos de bronce para comerciar contigo. De Bet Togarma traían caballos para montar, caballos para carros de guerra y mulas para cambiarlos por tus mercancías. También te llegaban mercaderes desde la tierra de Dedán. Tenías el monopolio del mercado en muchos lugares costeros. Te pagaban con colmillos de marfil y madera de ébano. De Aram enviaban en mercaderes para comprar tu gran variedad de artículos. Comerciaban con turquesa, tinturas de púrpura, bordados, lino fino y joyas de coral y de rubíes. Judá e Israel te ofrecían trigo de Minit, higos, miel, aceite de oliva y bálsamo a cambio de tus mercancías. De Damasco enviaban mercaderes a comprar tu gran variedad de artículos a cambio de vino de Elbón y lana blanca de Sahar. Llegaban griegos desde Usal con hierro forjado, canela y cálamo aromático para cambiar por tus mercancías. Desde Dedán enviaban mercaderes para intercambiar contigo sus costosas mantas para montura. Los árabes y los príncipes de Cedar enviaban mercaderes para obtener tus mercancías a cambio de corderos, carneros y chivos. Llegaban mercaderes de Saba y Rama para conseguir tus mercancías a cambio de toda clase de especias, joyas y oro. También de Aram, Cane, Edén, Saba, Asiria y Quilmad llegaban con sus mercancías. Traían telas de alta calidad para comerciar, tela de color azul, bordados y alfombras multicolores, enrolladas y atadas con cordeles. Las naves de Tarsis formaban una caravana acuática. Los depósitos de tu isla estaban llenos hasta el techo. La tentación del orgullo. Vemos una lista de los mercados con que negociaba la nave de Tiro. Esta es la segunda sección, tanto en poesía como en prosa, donde Ezequiel enumera los muchos socios comerciales de Tiro.
El hermoso e impresionante barco de estado fue hecho para las aguas, no para el muelle, por lo que Ezequiel describió cómo la ciudad de Tiro hacía negocios a lo largo de la costa mediterránea. La palabra comerciante, usada 13 veces en la King James, significa hacer negocios, comerciar. Las naciones nombradas aquí compraron mercancía de Tiro y vendieron productos a Tiro. Fue una asociación comercial que benefició a todos los involucrados. La plata, el hierro, el estaño y el plomo provenían de Tarsis, que probablemente estaba en España. Los esclavos y los implementos de bronce vinieron de Grecia y Turquía, Tubal. También de Turquía llegaron caballos, equipos de carros y mulas. Pero también había artículos de lujo, marfil y ébano de Rodas, turquesa, coral, rubíes y telas finas de Jordania. Tiro hizo negocios con los judíos y les compró varios alimentos. También obtuvieron vino y lana de Siria, corderos y carneros y cabras de Arabia. También de Arabia llegaron especias exóticas, oro y piedras preciosas. Tantas naciones suministraban cortezas, perfumes y productos manufacturados como telas, objetos de hierro forjado, alfombras. La gente de Tiro tomaría las materias primas y fabricaría varios artículos útiles y las vendería a sus agentes y sus clientes. Junto con el trueque, el dinero y el crédito estaban involucrados en estas muchas transacciones, por lo que había muchas oportunidades para que los prestamistas y corredores obtuvieran ganancias. Gracias a la red de negocios de Tiro y los lujos y la necesidad de los empleos y los ingresos estaban disponibles para las naciones del mundo conocido. Esta descripción en prosa acerca el inmenso comercio que Tiro realizaba y está intercalado entre dos secciones de la poesía más bella del libro de Ezequiel. Dada su geografía tan montañosa, Fenicia disponía de poco terreno cultivable que le permitiera cosechar los alimentos que su población requería. Sin embargo, disponía de abundante madera, los cedros del Líbano, muy apreciados en todo el antiguo cercano oriente. Cuando el rey Salomón necesitó madera para el templo de Jerusalén, el rey Hiram de Tiro se sintió complacido de proveerla a cambio de suministro anual de grandes cantidades de trigo y miles de litros de aceite de oliva. Ezequiel nos da esta lista de los socios comerciales de Tiro, principalmente los de la cuenca del mar Mediterráneo y de los productos que eran objeto de comercio: Tarsis, Grecia, Mesec, Rodas, Aram, Judá, Israel. También aparecen en la isla Damasco, Elbón, Bedán, Javán, Dedán, Arabia, Aram, Cane, Kimat. Todos estos comerciaban con Tiro. La mirra destilada también podría ser la corteza o brotes de una planta con sabor y aroma a canela. La caña aromática de la que hace mención Ezequiel es un junco de las regiones pantanosas o una palma trepadora cuyos tallos servían para confeccionar artículos de mimbre. También, en forma poética, Ezequiel nos transmite a través del capítulo 27 y 28 lo que sucede para este lamento. Recordemos que el capítulo 27 empezó con este canto fúnebre por Tiro. La extensión de las operaciones comerciales de Tiro se muestra gráficamente en la lista de lugares mencionados, que van desde España en el oeste hasta Mesopotamia al este. De todo esto, de la decadencia de Tiro, se tiene ejemplo de lo que sucede a una nación que ama más al oro que a Dios. He aquí el destino de todos los que pueden deleitarse en el sufrimiento de otros con tal de que ese sufrimiento llene sus arcas con los bienes de este mundo presente. El historiador Arnold Toynbee ve el materialismo como uno de los principales factores en la ruina de las civilizaciones pasadas. El ejemplo de Tiro es seguido aún en el siglo XX, con su pensamiento cuantitativo. 2 siglos hace ya que Goethe
observaba que el espíritu tiende a adoptar un cuerpo. Hablaba de nosotros, para quienes las cosas materiales demasiado a menudo son lo más importante o se vuelven lo más importante. Ezequiel nos dice en este pasaje los socios comerciales que tuvo cerca y lejos, y la mercadería de la cual Tiro echaba mano, de la calidad y la variedad que llegó a manejar. Estos socios comerciales de Tiro abarcaban las fronteras del mundo conocido de su época. Sus productos incluían una gran variedad de mercancías, como hemos visto. El hecho de que Tiro haya mantenido transacciones comerciales con aproximadamente 2 docenas de naciones y ciudades muestra su vasta influencia y experiencia comercial. El mercado de Tiro era tan dinámico que las naves de Tarsis eran como caravanas que llevaban sus mercancías. Tarsis no se refiere al lugar donde provenían los barcos. La frase naves de Tarsis probablemente alude a grandes veleros que transportaban mercancías por el mar. Ese es el tipo de embarcación que Hiram y Salomón construyeron para importar mercancías a Israel. Esta sección tiene también como propósito mostrar los alcances del trabajo de Tiro. Lo hace en primer lugar mencionando el tipo de tarea que realizaba, en segundo lugar las ciudades o naciones con las que comerciaba, y finalmente es muy significativo notar que el profeta señala las mercaderías que se negociaban. En cuanto al primer tema, el tipo de tarea que realizaba, se puede notar que el texto usa una serie de palabras para referirse a su tarea. Sobre este tema se debe enfatizar que más de un término hebreo se traduce de la misma manera. Por ejemplo, versículo 12 se dice comerciaba, sahar, y en el versículo 13 se vuelve a decir comerciaban, racal. Sin embargo, son dos palabras diferentes. En términos generales se puede decir que el texto usa varias palabras que aparecen más de una vez y que pueden ayudar a comprender qué tipo de comercio realizaban. Como ya se ha mencionado, la naturaleza del negocio o comercio de Tiro podría ser presentado a través de los siguientes términos: comerciar como sahar y comerciar como racar, pagar, natán. Y estos son los actos que esta ciudad llevaba adelante. Comerciar, sahar. El sentido original de este verbo era recorrer, moverse. En este sentido, un comerciante es el que se mueve y logra de esta manera rédito o ganancias, como por ejemplo los pastores buscando alimento para sus rebaños en los campos. El amplio uso del término en este pasaje muestra que esta es la primera característica de la ciudad. Su interés estaba en el movimiento y en la ganancia que podía obtener de eso. Comerciar, racal, se usa para comerciante o comerciar involucrado en el sentido de movimiento. Sin embargo, es de notar que en varios pasajes del Antiguo Testamento se usa un derivado de la misma raíz expresando mentira o falsedad, raquil. Este último agrega un nuevo elemento a la particularidad comercial de la ciudad. No solo eran comerciantes, sino que lo hacía sin ética. Vendía si era necesario, recurriendo a la mentira o al engaño. Pagar, natán. Este es un término que se mencionó con anterioridad y significa dar o entregar. Los intereses en este pasaje es la combinación de este con dos palabras, una que se traduce como mercaderías. El sentido general del término es cambiar algo para entregar. La segunda palabra es la que se encuentra en los versículos 13 y 15, mercancías. Tiene el sentido de prenda o promesa. El uso de estas combinaciones muestra el factor de intercambio, los bienes que canjeaban, los pedidos y promesas que se tomaban para negocios. Además de estos términos que, como se mostró, se usan en más de un solo versículo, hay otros, pero estos bastan para mostrar que su trabajo consistía en ser un agente comercial. No producían, sino que vendían. No tenían límites, no solo por donde se encontraban sus clientes, sino porque estaban dispuestos a todo con tal de cumplir con su tarea, engañar. ¿Era lícita la tarea de Tiro? De ninguna manera. Pero sí era reprobable cómo lo hacía.
a lo que se le debe agregar que el éxito en la tarea producía en los mismos una sensación de seguridad o supremacía que estaba fuera de lugar. Es posible que haya aquí una lección para quienes cumplimos distintas tareas. Se debe hacer respetando normas éticas básicas y sin desarrollar un sentimiento de superioridad por la posible notoriedad en la misma. En referencia al segundo de los temas involucrados en este libro, es que comerciaban. Así que el texto comienza y termina mencionando a Tarsis. El uso de este lugar muestra la extensión del comercio marítimo que tenía esta nación. En varios lugares del Antiguo Testamento se menciona este lugar como símbolo del extremo o lejanía. Como veremos en los siguientes capítulos, en las siguientes sesiones, de este pasaje se mencionan al menos 20 naciones que tenían trato directo con Tiro y 3 que mantenían un trato o comercio indirecto: Saba, Asiria y Quilmán. Las ciudades mencionadas se presentan como sigue. Primero, Tarsis. Aunque ya se había hablado de esta ciudad, se debe agregar que varias de las referencias que se encuentran en el Antiguo Testamento sobre esta ciudad parecen indicar que se encontraba en la costa, pero al mismo tiempo de encontrarse en la cercanía del mar, era reconocida como una tierra rica en metales tales como la plata, el hierro y otros señalados en este texto. Grecia, Tubal y Mesec. Aunque la ubicación de estas tierras es difícil, es señalar que las Sagradas Escrituras las enumeran juntas. Algunas traducciones transliteran la palabra Javán. Este es el término que se usa habitualmente en el Antiguo Testamento para referirse a los griegos, mientras que Tubal era usado para referirse a un lugar que se encontraba al norte, en Asia Menor y en cercanía de Grecia. Mesec es relacionado generalmente con el anterior, por lo que se trata seguramente de una nación vecina de esta. En la ocasión en que es citada sola es para enseñar su fiereza. En relación con esto último, hay que notar que son los únicos entre los asociados con Tiro que comercian vidas humanas, es decir, esclavos. En resumen, se puede decir que se refiere a Grecia y sus vecinos. Betogarma, un pueblo que es mencionado en el texto bíblico como descendiente de Gomer, en el mismo libro de Ezequiel es vuelto a mencionar como ubicado al norte y enemigo del pueblo de Dios. Rodas y muchas costas son estos lugares donde Rodas y Dedán es mencionado. A esta ciudad marítima se le agregan muchas costas que, como se ha mencionado, se refiere a ciudades costeras o islas. Recordemos que Rodas es la misma isla que se encuentra en el mar Egeo. Su importancia era que controlaba el ingreso a este mar, lo que le daba un poder económico importante. Edom o Aram. Se trata de los edomitas que ya se ha mencionado anteriormente. Judá y la tierra de Israel. La referencia a Judá y especialmente a la tierra de Israel, del reino del norte, tiene significado especial. Inicialmente porque se trata de su propio pueblo que se ha relacionado con Tiro en los negocios de estos, pero también porque Israel como nación había desaparecido casi 100 años antes de Ezequiel. No hay duda que el profeta tenía la certeza, como veremos más adelante, de que la nación como tal resucitaría. Damasco, la ciudad, era un centro comercial muy importante, era punto de encuentro de las distintas carreteras que unían Mesopotamia con Egipto. Su participación en este tipo de intercambio era necesaria dado que podía aportar productos que pasaban por sus carreteras. Bedán, Grecia, desde Usal, se trata de Dan. Cuando se dice Usal, Bedán se le puede identificar con una tribu árabe de la misma manera que Usal se relaciona con Isala al norte de Asiria. Dedán está relacionada geográficamente con Bedán. Esta localidad se puede ubicar al noreste de Arabia. Arabia y los príncipes de Kedar. La primera palabra, Arabia, es de carácter general y se refiere a los habitantes del desierto, como un estilo de vida, y no a una nación como pensamos habitualmente.
La segunda frase es más definida y se refiere a una de las tribus árabes, los de Kedar. Saba y Ramá, como en los casos anteriores, se refiere a pueblos que originalmente fueron nómadas y que en algún momento se deben haber asentado. El primero, además de su mención en la tabla de las naciones, es recordado por el lector de la Biblia por la visita de su reina a Salomón. En cuanto al segundo, siempre es mencionado en relación con el anterior. Algunos autores ubican a Saba al norte y a Rama en el sur de la zona. Este tipo de numeración representaba el todo por los extremos. Harán, Calne y Edén. Del desierto árabe y el norte de África, el profeta sigue con su lista, ahora refiriéndose a pueblos que se encontraban en la alta Mesopotamia. Aunque algunas de estas naciones no se pueden identificar con seguridad, no hay duda de que se les puede localizar en la zona mencionada. Saba, Asiria y Kilmat. Termina su lista entonces Ezequiel con estos tres pueblos que, aunque no comerciaban directamente, lo hacían a través de sus mercaderes. Esta extensa lista tiene el propósito de mostrar los alcances del comercio, lo que en la antigüedad representaba la influencia de Tiro. Se han presentado pueblos costeros, islas, pueblos tierra adentro, productores o simplemente mercaderes como ellos. La frase con la que termina esta lista, las naves de Tarsis, tiene justamente este propósito de mostrar lo lejos que llegaban con su acción. Lo que quiere mostrar el profeta es la absoluta indiferencia a las normas morales básicas de Tiro, que habían puesto su grandeza y bienestar como bien supremo. Este es el principio de la deificación que, como se va a mostrar, será el causante del fin de ellos. En conclusión, para esta lista podemos ver los alcances del comercio de Tiro como algo extenso. Muchas de las naciones que comerciaban con ellos existen todavía hasta el día de hoy, como por ejemplo Grecia, Damasco, la tierra de Israel. Otras siguen existiendo, aunque con nombre diferente. Otras solamente se pueden especular sobre la localización de las mismas. Pero Tiro misma, como poder del Mediterráneo, ha desaparecido. Esto quiere decir que aquellos que se oponen conscientemente a Dios y sus normas, que son para toda la humanidad, no tienen futuro. Así que esta es la suerte fatal que se desenlaza sobre Tiro. La magnitud de la pérdida entonces se vuelve también dramática como el resto de los capítulos que hemos visto los últimos días. La segunda parte del versículo 25 introduce un nuevo movimiento, se deja de lado con quienes comerciaba, relación hacia afuera, para referirse ahora directamente a lo que causaba en la propia ciudad, simbólicamente el barco que hemos revisado. En este sentido, Isaías aporta elementos. En estos versículos se deben mencionar tres elementos a fin de descubrir el mensaje del mismo. El primero se relaciona con la frase te hiciste muy opulenta. Aun cuando la prosperidad de Tiro había servido de este alimento a su orgullo, podemos hallar en esta porción un buen fundamento para aplicaciones de tipo devocional. La sabiduría y la bondad de Dios, como el dador de todos los bienes, se ven en que hace abundar una nación en una conveniencia y otra en otra, pues no hay país que baste a sí mismo para todos los productos y materiales. Lo hace a fin de que haya mutuo comercio entre aquellos a quienes él ha hecho de una misma sangre, aunque hayan de habitar sobre toda la faz de la tierra. Por consiguiente, cada nación debería dar gracias a Dios por las producciones de su país, aunque no sean sus productos tan valiosos como los de otras naciones. Todavía pueden ser de provecho para el uso común de la humanidad. Este tráfico internacional con Tiro es el que aquí se nos refiere. Comienza por Tarsis de España hasta acabar también por Tarsis en el versículo 25. Aunque Tiro tenía copiosas riquezas como resultado de su enorme comercio con todas las naciones, de la multitud de sus productos mercantiles, lo cierto es que aquí vemos una prueba de sabiduría por parte de individuos y de naciones. Animarse a producir
tanto en la agricultura como en el arte, la industria, contribuye mucho a la riqueza de un país y su condición social, económica, política y hasta moral. Se basa también en el poder exportar productos de su propia hechura. La lista de socios comerciales entonces se va desarrollando como algo geográfico. La profecía contra la ciudad-estado de Tiro continúa así en este capítulo. La relación precisa de estos versículos con el capítulo anterior sigue siendo incierta, pero es probable que los dos capítulos estén estrechamente vinculados, en lugar de ser simplemente un registro de diferentes profecías contra Tiro, de diferentes periodos del ministerio del profeta. El capítulo anterior se cerró con una anticipación de la desaparición de Tiro. El poema que domina el capítulo 27 convierte esa amenaza en una realidad de la ruina. El capítulo en su conjunto contiene un pasaje poético de sorprendente belleza sobre un barco y su eventual naufragio. La poesía es interrumpida en los versículos 10 al 25 por un pasaje en prosa que describe la tripulación del barco y las dimensiones internacionales de su comercio. La metáfora retrocede también en el pasaje en prosa, de modo que las palabras parecen describir simplemente la ciudad misma. La sustancia y la forma de los versos en prosa pueden ser secundarias al poema original. Sin embargo, la sección de prosa se suma al efecto literario del capítulo 27 en su conjunto. La primera parte del poema contiene solamente alabanzas de un barco verdaderamente magnífico, mientras que la última parte describirá el naufragio. La inserción en prosa elaborando la fama de Tiro aumenta la gloria descrita en la primera parte del poema y por lo tanto hace más dramático el desastre con el que concluye el capítulo. Esta apología del poeta sobre Tiro no es tan absoluto contaminado con críticas. Habíamos leído, soy perfecto en belleza. Palabras de Tiro. Uno espera que tal declaración de orgullo sea seguida por una reprimenda, pero solo se agrega alabanza a las palabras orgullosas en esta etapa del poema. Todo esto nos hace pensar que ningún gasto era demasiado. No había límites para despilfarrar. La ausencia de crítica en esta parte del capítulo es totalmente apropiada porque en estos versículos no hay una base real para la declaración de juicio. La excelencia es algo que hay que buscar, no es motivo para avergonzarse. Y desde una perspectiva, Tiro había alcanzado la excelencia. Los tirios habían tratado de construir un barco fuerte y hermoso y en eso habían tenido éxito. Estaban comprometidos con el comercio y lo hicieron bien, comerciando con todas las naciones. Pero la fama y la fuerza, si se pueden lograr, traen sus propias tentaciones. Como metas a veces pueden sacar a relucir las mejores cualidades, las de la dedicación y el trabajo duro. Una vez alcanzada la grandeza, que era un objetivo noble, puede convertirse en una enfermedad debilitante, cuyos síntomas incluyen orgullo y arrogancia. Y así, todos aquellos que honestamente buscan alcanzar la excelencia en su variedad de formas, ya sea para un individuo o una nación, deben prepararse para la tarea más difícil de vivir con el logro, si se alcanza este. La tentación del orgullo es enorme, precisamente debido al gran trabajo y habilidad que se realizó para alcanzar la meta. Pero como la podredumbre en el casco de un gran barco, el orgullo conducirá eventualmente al naufragio. Y es de esto que el profeta habla en la última parte de su poema. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque nos das la alegría de este día. Permítenos gozarnos, Señor, en tu palabra. Permítenos ser instruidos. Permítenos también ser alimentados, Señor. Gracias por esta hermosa oportunidad, Señor, del día de hoy contar con tu favor. Padre, dejamos en tus manos nuestra vida, nuestro negocio, las actividades, nuestra familia, Señor, y que en todo y en todas las cosas, Señor, podamos también alabar y bendecir tu grande nombre, porque tú eres el único merecedor de toda la gloria y toda alabanza. Padre bendito, dejamos todo en tus manos, rogamos, clamamos a ti, por el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan
un excelente día. Que el Señor les bendiga.